3 escalofriantes. Historias reales de vecinos. Secretos siniestros. Y horrores descubiertos. Laura, una joven de 27 años, vivía en un barrio relativamente tranquilo, aunque periférico, de una bulliciosa ciudad hispana. Su vida giraba en torno a largas jornadas, en una tienda de abarrotes, trabajando duro para mantener a su familia y construir un hogar. Sin embargo, la paz que una vez reinaba en su vida comenzó a desvanecerse de a poco. Ruidos extraños e inquietantes salían de la casa contigua, donde una familia misteriosa habitaba. Nunca socializaban, como si solo estuvieran esperando a que llegara la noche para susurrar secretos en la oscuridad. La atmósfera familiar se tornó pesada, y una extraña sensación de ser observada envolvía a Laura, como si sombras malignas se escondieran detrás de las paredes. Cada tarde, al regresar del trabajo, Laura miraba con recelo aquella casa. Las ventanas, cubiertas por cortinas negras como la noche, parecían ojos que vigilan cada movimiento. Su inquietud se acentuaba cuando, durante la madrugada, percibía susurros que helaban su sangre. Eran ecos de conversaciones que no debería oír, llenas de secretos, que resbalaban entre risas nerviosas. Ignorarlos era un acto de fe en su comunidad, pero la fe se desvanecía a medida que los ruidos se intensificaban, hasta que un viernes, una tormenta los sorprendió, cada trueno resonando en su pecho, como una advertencia ominosa. Cuando Laura recibió un mensaje de su madre: «No salgas esta noche», sintió que la tormenta traía consigo algo más que lluvia. Sin embargo, desoyendo la advertencia, se sintió atrapada por la curiosidad. Entonces, tras un repentino rayo, vio una figura en el patio de sus vecinos. Su corazón se aceleró como un tambor, el miedo palpitando en cada rincón de su ser. ¿Quién era y qué hacía allí? La tormenta arremetía con furia, pero el peligro era más palpable que la lluvia. Decidida a descubrir la verdad, Laura se armó de valor y salió en la oscura noche. Cada paso la acercaba a un abismo desconocido, y al seguir esos inquietantes murmullos, encontró la verdad. La familia vecina ocultaba secretos oscuros. Comercio de lo siniestro que consistía en bolsas que nunca debieron ser vistas. Sus corazones estaban llenos de horror, y ella sintió que las sombras la rodeaban, hablando en susurros sobre traiciones que nadie debió conocer. Mientras la tormenta recrudecía, los ecos de su propia vulnerabilidad reverberaban en la mente de Laura. La tensión era casi palpable, y el aire se sentía pesado como un presagio. Giró la vista hacia la casa. Cada puerta cerrada parecía un obstáculo entre su familia y un destino trágico. La adrenalina corría por sus venas cuando ringió en su mente el pensamiento: necesitaba confrontar a sus vecinos antes de que ellos la encontraran a ella. Pero al aproximarse, la oscuridad se la tragó, y en un instante, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Con el corazón en un puño, Laura se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad la había llevado a un punto sin retorno. Justo entonces, una sombra emergió detrás de ella, y todo lo que había creído en su vida se desmoronó en un instante. Una respiración gélida y cortante llenó el aire en torno a Laura. La sombra que emergió detrás de ella se perfiló como un ser humano, pero algo en sus movimientos era antinatural, casi como si danzara en un mundo donde la lógica no tenía cabida. Laura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus piernas temblaban, y el instinto de huir clamaba dentro de ella con fuerza. Sin embargo, su curiosidad la mantenía fija al suelo, a la vez que el miedo la empujaba a dar un paso atrás. El viento ululaba entre los árboles, pero el susurro bajo de la sombra se escuchaba más nítidamente que nunca. «Vete», decía. Su voz era un eco cargado de advertencia y terror.
No deberías estar aquí. Laura miró fijamente a la figura, incapaz de identificar si era un hombre o una mujer. La tormenta se desataba a su alrededor, pero aquello a lo que se enfrentaba parecía más peligroso que cualquier tormenta. Miedos atavíos de su infancia brotaron en su mente. Aquellas historias sobre seres que atraían a los incautos al caos. ¿Qué? ¿Qué quieres?, preguntó. Su voz temblorosa, apenas un susurro. El extraño movió la cabeza lentamente, como si deliberara en la oscuridad. Ellos son peligrosos, repitió, mientras sus ojos, oscuros y profundos, brillaban como brasas. Lo que escondes no vale la pena. Vuelve a casa. Con un impulso repentino, Laura dio un paso atrás, pero la sombra avanzó, alargando los brazos hacia ella, tan rápido como el rayo iluminaba la noche. El crujido de una rama bajo sus pies hizo eco en el silencio, y fue suficiente para que ella girara sobre sus talones, corriendo temerosamente hacia su hogar. Cada latido de su corazón parecía un tambor, resonando en sus oídos, mientras las luces de su casa brillaban como un faro. Al llegar, cerró la puerta con fuerza tras de sí. El sonido sordo resonó en el umbral, pero la paz que había sentido antes de salir no regresó. Los ecos de aquel aviso aún danzaban en su mente. Se acercó a la ventana, manteniéndose en la penumbra. Desde allí, pudo ver la figura en la entrada de la casa vecina, inmóvil y observando. Su aliento se entrecortaba, y la necesidad de saber más se convirtió en una llama voraz en su pecho. Debía saber qué había detrás de aquella advertencia. Solo entonces, en ese instante de introspección, el horror se apoderó de ella. La sombra no estaba sola. Más figuras aparecieron, emergiendo como demonios de la bruma. Un grupo reunido, murmurando conspiraciones, intercambiando miradas furtivas. No parecía de este mundo. Y Laura sintió que el terror se adueñaba de su razón. ¿Qué estaban tramando? ¿Qué secretos había detrás de esos muros? Un golpe sordo resonó en su puerta, y un escalofrío recorrió su espalda. Dios, estaban allí por ella. Sin poder contenerse, corrió al otro extremo de la casa, su mente gritando: «No, debes permanecer oculta». Pero la curiosidad y la necesidad de defender a su familia fueron más fuertes. Abrió una rendija de la ventana para observar, y en ese instante el tiempo se detuvo. Vio cómo una de las sombras apuntaba hacia su hogar, y sonrió. Laura sintió que el aire le faltaba. La sonrisa de esa figura era oscura, cargada de intenciones que no podía comprender. La tormenta seguía rugiendo en el horizonte, pero en su espíritu, una tormenta más feroz estaba por desatarse. Se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad podría costarle mucho más de lo que había imaginado. ¿Qué pasaría si esos desconocidos decidieran que ella era un obstáculo en su camino? Sin saberlo, estaba a punto de desvelar un secreto aún más oscuro, uno que podría arrastrarla a un abismo del que nunca podría salir. Con el corazón en la garganta, solo podía pensar en una pregunta. ¿Lograría salir de este juego mortal antes de que las sombras reclamaran su vida? Laura cerró la ventana de golpe, sintiendo el viento aullante como un reproche. El eco de ese secreto oscuro resonaba dentro de su mente como un tambor, aumentando la tensión en sus músculos. Un sudor frío le recorría la frente. Cada pensamiento era un ladrón que intentaba escapar de la prisión de su cráneo. «No pueden estar ahí por mí», se decía repetidamente, pero la lógica no ofrecía consuelo alguno. Decidió acercarse a la puerta trasera, oyendo pasos firmes que se acercaban a la entrada principal. Pequeños destellos de luz atravesaron los visillos, proyectando sombras titilantes que se movían como fantasmas por las paredes. Laura se agachó, conteniendo la respiración, mientras el mundo exterior parecía desvanecerse.
La fachada de su casa era un refugio frágil, el lugar donde había crecido. Y ahora su refugio se sentía como una trampa. Fuera, las sombras se congregaban, cada vez más cerca. Ella podía ver sus figuras vagando, ajenas a su existencia. Un murmullo inaudible reverberó, como si el viento mismo transportara sus palabras ininteligibles. De repente, una risa resonó. Una risa que helaba la sangre. Laura, luchando contra el miedo que la invadía, se arrastró hasta la sala. Su mente se llenaba de imágenes distorsionadas. Recuerdos de infancia. Cuentos de vecindarios oscuros. Se sentó en el sofá, tratando de calmar su respiración. ¿Y si la advertencia de aquella sombra era verdadera? ¿Y si había un peligro que no podía entender? La voz del extraño, meciéndose en su mente. Lo que escondes no vale la pena. ¿Qué había escondido? Pensó en la caja que guardaba en el desván, esa que nunca había querido abrir. ¿Podía ser esa la razón de su mirada inquisitiva? Volvió a escuchar un golpe en la puerta, esta vez más fuerte, casi hiriente. ¡Laura! La llamaron con una voz que conocía. Era su vecino, el viejo Ramiro. Pero su tono no era el mismo. Había una urgencia extraña, casi excitante. ¡Laura! ¡Déjame entrar! Aulló. La angustia en sus palabras la envolvió. Algo no estaba bien. Se levantó, y la curiosidad, siempre feroz, la empujó hacia la puerta. De repente, un grito desgarrador resonó afuera. Laura se detuvo en seco, sintiendo que la tierra se sacudía bajo sus pies. ¡No salgas! Gritó, abrumada por el pánico. La advertencia cruzó su mente como un rayo, pero sus manos ya conducían el tornillo de la cerradura. Sin pensarlo, giró la perilla. El aire estaba impregnado de niebla densa. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Ramiro. Su rostro blanco como un lienzo, sus ojos desorbitados. «No los dejes entrar, Laura. Es una trampa». La voz de Ramiro temblaba. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, una sombra emergió detrás de él, sumergiendo al hombre en una oscuridad que parecía devorarlo entero. Laura retrocedió, horrorizada. El corazón le latía con fuerza, y nuevamente la curiosidad chocó con el miedo. Dentro de ella había una pulsante necesidad de saber, de descubrir cómo estos vecinos hacían su vida en la penumbra. Con la puerta aún entreabierta, miró nuevamente hacia las sombras, que ahora se acercaban. Un grupo de rostros torcidos y ojos vacíos. La sonrisa de aquel ser que la había observado antes se hacía más amplia a medida que el terror la abrazaba. Esa figura había elevado la mano, como si la llamara a unirse a ellos. Laura sintió que su propia sombra ya se fusionaba con las de aquellos seres. No podía dar un paso atrás, pero tampoco podía ir hacia adelante. Estaba atrapada en la encrucijada del miedo y la morbo, y en ese momento, por primera vez, comprendió la verdad. Algo dentro de su hogar estaba irremediablemente conectado con esas sombras. «¿Qué hay en la caja, Laura?», susurró la voz familiar de Ramiro, que se desvanecía en el viento. Los murmullos del grupo en la penumbra se intensificaron, y la presión de su presencia se hacía insoportable. Laura cerró los ojos, entendiendo que solo una respuesta la sacaría de este espiral. Pero a medida que se acercaban, una parte de ella se daba cuenta de que, a veces, la verdad era más aterradora que la oscuridad misma. Lentamente, giró la cabeza hacia el interior de la casa. Era el momento de enfrentarse a lo que había estado ocultando. En su pecho se encendió una pregunta que resonaba con mayor fuerza. ¿Y si lo que hay dentro de esa caja es lo que ellos realmente desean? Con cada latido, la decisión se haría más urgente, como un eco que jamás dejaría de sonar. El corazón de Laura palpitaba frenéticamente. Su pecho parecía estar atrapado en un puño de terror.
Entre las sombras, se forjaba un silencio tenso, interrumpido solo por el susurro helado del viento, que se colaba en la casa. Ella sabía que la decisión estaba a punto de tomar forma, y con cada segundo que pasaba, el aire se cargaba de una certeza escalofriante. El misterio que había guardado durante tanto tiempo debía ser revelado. Se adentró a la sala, sus pasos temblorosos, resonando en el suelo de madera, un sonido que invariablemente atraía al grupo oscuro que aguardaba fuera. La caja en el desván emergió de su memoria, como un monstruo en la oscuridad, un objeto inanimado ahora amenazante, capaz de contener secretos que borran vidas. Mientras Laura luchaba contra el impulso de regresar a la puerta, centró su mente. Un vertiginoso torbellino de recuerdos inundó su mente. Su infancia estaba atada a aquella caja, llena de cosas que había olvidado, fotos, cartas, objetos que una vez fueron amados. Pero había algo más, una sombra que se extendía más allá de lo superficial, un eco de risas escondidas en sepulcrales nieblas, risas que ya no existían. Su mano temblorosa se cerró en torno al pomo de la puerta del desván. La luz parpadeante de afuera iluminó un instante la sala, revelando la silueta en el fondo. Esa miseria que había enterrado no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Con un giro firme, el pomo giró en su mano, y la puerta crujió, abriéndose lentamente. La escalera hacia el desván parecía más empinada que nunca. Cada escalón crujía bajo su peso. Laura podía sentir las sombras acechando, llenando el aire con una atmósfera densa y pesada, como si el mismo espacio se estremeciera ante su presencia. Se detuvo a medio camino. La oscuridad en la parte superior parecía respirar. Una luz débil emanaba desde un resquicio en la caja. La tentación era poderosa, una fuerza que le susurraba al oído. Ya es hora de saber. Con una respiración profunda, Laura alargó la mano y levantó la tapa de la caja. Un viejo olor a papel y moho surgió, como si la propia casa exhalara al abrir un viejo recuerdo. En la penumbra, varias fotos amarillentas relucían tenuemente, rostros felices que ahora parecían burlones. Sin embargo, al revolver entre las cosas, su mano se deslizó sobre un objeto pequeño, frío y desafiante. Una muñeca de porcelana con un ojo desviado la miraba fijamente. Había en aquel juguete un rastro de vida, como si un secreto oscuro se ocultara en su interior. La muñeca, por alguna razón, le parecía inquietante. ¿Por qué está aquí?, susurró Laura, y en ese momento comprendió que no eran solo recuerdos, eran advertencias. Una sombra detrás de ella se movía, desdibujando su figura. Laura se giró con rapidez, el terror surgiendo como un grito callado. Las sombras que antes eran solo murmullos, ahora tomaban forma, acercándose a ella, como si reclamaran lo que habían venido a buscar. La muñeca en su mano comenzó a vibrar con una energía extraña. El aire se hizo más gélido, y un grito ahogado atravesó la habitación. Laura sintió que las paredes se aplastaban, y su mente se nublaba. Todo lo que conocía se desvanecía, como si el tiempo decidiera tragarse todo en un instante. Los murmullos alcanzaron un clímax ensordecedor, y mientras los rostros de sus vecinos de la penumbra se tornaban más nítidos, Laura se dio cuenta de algo espantoso. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que también podría liberarlos a ellos, o condenarla a ella para siempre. ¿Qué es lo que realmente deseas, Laura?, resonó la voz de Ramiro, y la respuesta, pese a su incapacidad para pronunciarla, estaba en el aire. Ella cerró los ojos, a punto de enfrentar lo que realmente había guardado durante tanto tiempo. El eco de su propio secreto reverberaba en su interior, oscuro y profundo, y con cada latido,
cada momento que se deslizaba entre sus dedos. La pregunta latente resurgió con cruel urgencia. ¿Estaría dispuesta a sacrificar lo que conocía por lo que verdaderamente anhelaba? Mientras la oscuridad se cerraba alrededor de ella, la muñeca comenzó a reír de manera escalofriante, un sonido que resonaba en sus entrañas. La verdadera amenaza que la rodeaba se hacía más tangible, y el futuro se enderezaba para chocar con su elección, porque a veces los secretos no son solo para ser revelados. El grito. Laura sintió que todo en su interior se congelaba. No era un grito de dolor, ni de temor. Era un grito vacío, como si el eco de su propia alma se estuviera desgarrando. La muñeca, esa maldita muñeca, parecía cobrar vida propia. Su sonrisa torcida, transformándose en una risa burlona, resonando en la sala, como si 1000 voces se unieran en una melodía macabra. ¡Zas! Otro grito, más agudo, atravesó la atmósfera espesa, y las sombras se agrandaron alrededor de ella. No era solo su imaginación. Laura podía sentirlas haciéndose más densas, más familiares. Eran las sombras de sus recuerdos. Eran aquellos que conoció y amó, ahora condenados a vagar entre lo que una vez fue su hogar. Los rostros en la oscuridad tomaron forma. Todos estaban allí. Su madre, su padre, incluso ese amigo de la infancia que había desaparecido sin dejar rastro. Niños que habían jugado en su patio y adultos que habían compartido risas y lágrimas. Su mirada se encontró con la de Ramiro, quien surgió del bullicio, sus ojos plagados de desesperación. ¿Cómo puedes estar aquí?, balbuceó ella, buscando cualquier atisbo de lógica en la locura que se desplegaba a su alrededor. Ramiro solo sonrió, pero no era una sonrisa que diera calma. Era una sonrisa que decía: «Tú lo sabes». Con un esfuerzo titánico, Laura volvió su atención a la muñeca. La vibración había aumentado, y su mano, sin su consentimiento, ejercía presión sobre el juguete, como si estuviéramos atrapados en un pacto vil. Todo lo que había evadido, todo lo que había tratado de olvidar, la estaba arrastrando hacia lo irremediable. «¡No!», gritó, intentando soltar la muñeca, pero su piel parecía pegada a la fría porcelana. Ramiro dio un paso adelante, y el aire se cargó de electricidad. «Laura, necesitas recordarlo. No puedes huir de lo que ocurrió. Ellos merecen saber». Entonces, una sombra se deslizó entre los rostros. Era difusa y oscura, como si todo el dolor de los que había perdido se hubiera materializado en ese instante. Laura sintió su aliento helado recorrer su espalda. «¿Qué es eso?», murmuró. La voz apenas un hilo. «Es la verdad», respondió Ramiro. «La razón por la que estamos aquí». Las sombras comenzaron a murmurar, cada palabra más penetrante que la anterior. Un eco de secretos, promesas rotas y culpas olvidadas. Y en medio de todo, la risa de la muñeca resonaba, llenando cada rincón. Entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio se hizo opresivo, y ante sus ojos, la muñeca dejó de moverse. Ramiro la miró, una expresión de desesperanza cruzando su rostro. «Es un recordatorio. Ella trae el pasado de vuelta. Quiero que sepas que tu decisión debe hacerse a la luz de esa verdad». Laura temblaba, sintiendo el peso de palabras no dichas. Una elección que podría condenarla o liberarla. Con cada latido de su corazón, recordaba cómo todos los que había querido habían desaparecido de su vida, por razones que nunca comprendió del todo. Imágenes de noches llenas de risas y días de juego se entremezclaban con recuerdos oscuros, sombras inquietantes que nunca la habían dejado. «¿A qué verdad te refieres?», preguntó, con la voz quebrada. Ramiro extendió una mano hacia la muñeca. «Tu madre te lo dijo, Laura. Ella te lo advirtió.
Un estallido de luz brilló de nuevo, como si la casa misma estuviera soportando el peso de toda la desesperación almacenada. Y entonces, con un latido súbito, la muñeca dejó caer algo que había estado oculto en su interior. Un pequeño papel amarillento, desgastado por el tiempo. Laura sintió que su propia cordura se desvanecía. Avanzó, recogiendo lo que el destino le ofrecía. Cuando sus manos tocaron el papel, sintió el frío de un secreto prohibido, y al desplegarlo, una verdad escalofriante comenzó a derramarse ante sus ojos. Lo que leyó la hizo caer de rodillas, su mente estallando en un torbellino de horror. No podía ser. ¿Cómo era posible que todo estuviera tan conectado? La casa pareció vibrar con la revelación, y las sombras alrededor de ella comenzaron a inclinarse hacia el papel. Sus susurros ahora más intensos. «Recuerda, Laura, o perderás todo lo que amas», gritó Ramiro, la desesperación marcando su voz, y en ese instante, la muñeca empezó a reír de nuevo, ahora más fuerte, como si celebrara su angustia. ¿Qué sacrificio debía hacer? ¿Qué caminos estaría dispuesta a recorrer para deshacer el horror que había atrapado durante tanto tiempo? Y justo cuando creía que podría encontrar la respuesta, el piso tembló y la casa rugió con un sonido que desbordaba del mismo infierno. Laura entendió que, al final, los secretos no eran solo para ser revelados, sino para ser enfrentados. En ese instante, una sombra más se deslizó hacia ella, y volvieron a retumbar aquellos ecos. «Hay algo más que no sabes». Y en el umbral de la vida y la muerte, Laura se dio cuenta de que su real desafío apenas comenzaba. La risa de la muñeca se entrelazaba con el rugido del suelo, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de las entrañas de la casa. Un frío aún más intenso se apoderó de Laura, paralizando sus extremidades. «¿Qué es lo que no sé?», preguntó con voz temblorosa, mientras las sombras la rodeaban, cada vez más cerca. Ramiro se inclinó, su rostro iluminado por un destello de rabia y desesperación. «Estás en peligro, Laura, no solo por los recuerdos, sino por lo que has olvidado. Hay algo más que has hecho. Algo que estableció un vínculo entre tú y ella», dijo, señalando la muñeca. Una corriente de horror le atravesó el cuerpo como un escalofrío, sintiendo cómo cada palabra de Ramiro atravesaba sus entrañas. Ella nunca había hecho nada que pudiera haber desencadenado tal horror. ¿Qué podía haber pasado? La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, pero ella no podía recordarla. Las sombras comenzaron a levantarse, desenfrenadas, como si hubieran cobrado vida. Laura se dio cuenta de que eran más que simples figuras. Eran fragmentos de su historia, ecos de relaciones perdidas y decisiones nunca tomadas. «¡Basta!», gritó, tratando de despejar la mente de esos fantasmas que la asediaban. Pero el eco de su grito se perdió entre las risas de la muñeca. Sin embargo, esa risita inocente se tornó en un susurro perverso. «¿Te gustaría un viaje hacia tus propios demonios, Laura?», parecía preguntar. La muñeca levitó del suelo, y sus ojos, normalmente inertes, comenzaron a brillar con una luz roja ominosa. «No te acerques a ella», exclamó Ramiro, intentando bloquear el camino de Laura hacia el juguete encantado. «Es un portal a todo lo que has evitado. Si decides mirar dentro de lo que esconde, quizás no puedas regresar». Las sombras respondieron a su advertencia, girando violentamente. Laura sintió cómo el aire se tornaba pesado y sus ojos se centraban en el papel. «¿Qué es esto?», murmuró, y con decisión lo alzó hacia su cara para captar mejor la luz difusa que iluminaba su mensaje. Las palabras, una a una, comenzaron a hacerse evidentes. Sus manos temblaban, mientras un sudor frío le recorría la espalda. «No perdonaré,
No podrás escapar de tu propia culpa. Ya no hay marcha atrás, decía el mensaje, resonando en sus oídos como un tambor fúnebre. Laura, tienes que decidir. ¿Vas a enfrentarte a esta verdad o te dejarás consumir por las sombras? Instó Ramiro, su voz convirtiéndose en un grito desesperado al ver la expresión en el rostro de ella. Cada latido de su corazón se aceleraba mientras luchaba contra la inundación de recuerdos, las risas de su madre, el último abrazo de su amigo, y después el vacío, el horror de lo que había presenciado, de lo que había dejado ir por miedo. Esto es un juego, una trampa, pensó, pero su mente tambaleaba. Todo lo que creía saber parecía desvanecerse lentamente. En ese preciso instante, la muñeca dio un pequeño salto, aterrizando justo frente a Laura, y su risa se hizo eco como una fanfarria macabra que celebraba su creciente desesperación. «¡Recuerda!», gritó desde lo más profundo de su ser. Ahí estaban las visiones, el día en que lo había perdido todo. Un ruido crujiente llenó el aire, y el suelo comenzó a partirse, como si la casa misma se separara de la realidad. «¡Corre!», vociferó Ramiro, pero las sombras empezaron a arrastrarlos hacia un abismo, un lugar donde la luz no se atrevería a alcanzar. Pero no había tiempo. La muñeca comenzó a flotar una vez más, girando lentamente, mientras su risa se transformaba en algo tan profundamente perturbador que Laura comprendió que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. «¡Laura!», gritó Ramiro con horror cuando sintió que ella tomaba una decisión. «No olvides que la verdad siempre tiene un precio». Y en medio de todo eso, Laura se lanzó hacia la muñeca. La casa rugió de rabia, las sombras se desplegaron a su alrededor, y la realidad misma pareció temblar a su alrededor. ¿Qué pasaría si, al abrazar esta verdad, se perdiera para siempre en el laberinto de sus propios errores? Justo cuando las sombras alcanzaron su figura, Laura vio una luz parpadeante frente a ella, un destello de esperanza o maldición, pero no pudo distinguirlo. Su corazón latía frenéticamente mientras caía hacia lo desconocido. Descubriría el horror que había estado escondido en su memoria, o sucumbiría al grito ensordecedor de la muñeca, consumiéndola para siempre. La caída pareció eterna. Laura sintió que el tiempo se desvanecía mientras el abismo la tragaba. Una luz cegadora la envolvió, pero no era cálida ni reconfortante. Más bien, traía consigo un aire denso y opresivo que le dificultaba respirar. De repente, todo se detuvo. Se encontró en un espacio extraño. Era un cuarto en penumbras, con paredes cubiertas de fotografías arrugadas y descoloridas. Todas ellas mostraban rostros familiares, pero había algo en sus ojos. Una profunda tristeza que la atravesó como un frío cortante. Una voz conocida susurró su nombre, y al girarse, vio a su madre, atrapada en una imagen que pareciera derretirse. «Laura». La voz se desvanecía, mientras el rostros cambiaban de forma, distorsionándose a medida que sombras danzaban alrededor, buscando asirse a su alma. En su mente, recordaba los ecos de risas, los días felices que parecían un espejismo ahora. «No puedes escapar de lo que hiciste», resonó la ominosa voz de la muñeca. «Todo está conectado». «¡Cállate!», gritó Laura, pero ella misma no podía reconocer la angustia en su propia voz. Las sombras se acercaban, susurros impregnados de dolor y arrepentimiento, llenando el aire. Cada uno parecía resonar con sus propios fallos, sus decisiones, que habían llevado a la separación y el sufrimiento. El miedo empezaba a consumirse en rabia. Eso fue hace años, pensó, pero el eco del pasado no la dejaba en paz. Las imágenes de su padre, ausente en su vida por tanto tiempo, regresaron con fuerza. Aquel último día de verano,
Cuando la alegoría del amor familiar se hizo añicos, sus lágrimas se detuvieron en su mente. Nunca quise que todo terminara así. Una sombra se separó del grupo. Su figura era la más pequeña. Un niño. Era su hermano. Un recuerdo que llevaba en su pecho, como un peso perpetuo. ¿Por qué me dejaste? Sus ojos estaban llenos de reproche. Él había sido su último rayo de luz, y su ausencia, su mayor carga. No, por favor. Laura sintió cómo el dolor atravesaba su pecho. Las sombras se retorcieron, como si alimentaran el sufrimiento que brotaba en ella. He hecho todo lo que he podido. Lo intenté. El ambiente se volvía más pesado. Las paredes crujían a su alrededor. La muñeca aparecía de nuevo, más cerca, flotando en el aire cargada de intención oscura. Cada recuerdo enterrado puede despertarse. Laura, el viaje a tus demonios acaba de comenzar. El tiempo volvió a moverse, y Laura se encontró en la esquina de aquel cuarto, sintiendo que las sombras la observaban. ¿Cuál es el precio por la verdad? Preguntó con desesperación. La muñeca solo sonrió. Tu memoria está fragmentada, pero la recompensa es el conocimiento. O la condena. ¿Condena? El temor agitó el estómago de Laura, mientras se daba cuenta de que el precio podría ser su propia cordura. No, no puedo. No necesito saber. Pero en su interior, la curiosidad la empujaba, la necesidad de liberarse de aquellas cadenas de recuerdos ininteligibles. La muñeca trazó un círculo en el aire, y la habitación comenzó a desvanecerse, aunque no sin antes dejar claro que el viaje a su verdad estaba a punto de empezar. Debes decidir, Laura. ¿Enfrentarás el horror o renunciarás a tu única oportunidad de redención? El silencio se rompió cuando un grito desgarrador resonó desde la oscuridad. Era Ramiro. ¡Laura! ¡No te dejes llevar! Laura sintió que su corazón se detenía. El caos que la rodeaba cobró vida, y las sombras se lanzaron sobre ella, sujetándola con fuerza, dejándola inmóvil. Su mirada se encontró con los ojos de la muñeca, que ardían con una intensidad despiadada. En ese instante, comprendió que no había forma de escapar. Tendría que enfrentarse a sus demonios cara a cara. Con cada fragmento de memoria que emergía, el terror se intensificaba hasta que todo se volvió penumbral. Esto no ha hecho más que comenzar. Resonó la risa de la muñeca, mientras Laura se adentraba en el oscuro abismo de sus recuerdos, donde cada paso la sumergía más profundo en el terror de lo desconocido. ¿Sobreviviría a la confrontación con su pasado, o se perdería como las sombras que la perseguían? Ella sabía que no tenía otra opción, y el camino estaba trazado, hacia un destino siniestro que le esperaba. Las sombras parecían crecer, acercándose más y más a Laura. Su aliento se agitaba, y un sudor frío comenzó a acumularse en su frente, mientras intentaba liberarse de la presión asfixiante de los recuerdos. Un grito resonó otra vez, un lamento desgarrador que venía de un rincón sombrío, donde una figura se contorsionaba en la oscuridad. La muñeca ahora se había convertido en un monstruo grotesco, con una sonrisa que desafiaba toda lógica. ¿Ves lo que has creado?, preguntó con una voz que retumbaba como el eco de una campana muerta. Cada historia tiene su precio, y tú vas a pagar el tuyo. Laura intentó cerrar los ojos, aferrándose a la diminuta esperanza de que si no miraba, el horror desaparecería, pero no pudo. La curiosidad la empujaba a asomarse a la penumbra. «¡Ramiro!», gritó, su voz desgarrada y llena de miedo. «¿Dónde estás? ¿Me escuchas?». A medida que pronunció su nombre, las sombras temblaron, y el grito de Ramiro se acalló. Un campo de energía se formó a su alrededor, como un remolino de recuerdos y emociones que la hacía tambalear. Entonces, el niño apareció ante ella, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido.
Sus ojos, aún llenos de reproche, se volvieron más claros, más dispuestos a comunicarse. «¿Por qué no me buscaste?», dijo el niño. Su voz era un murmullo suave que resonaba en el aire frío. «Te estuve esperando, Laura». Se acercó, pero las sombras se movían a su alrededor, como serpientes a la caza. «No puedo, no sé cómo», balbuceó Laura, sintiendo un profundo vacío en su pecho. Aquel lugar estaba cargado de secretos que jamás quiso desenterrar. Cada palabra de Ramiro era una flecha en su corazón, un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que su vida podría haber sido. «Si no puedes enfrentar tus recuerdos, siempre estarán aquí. Siempre me llevarás contigo», replicó él, su forma comenzando a desvanecerse lentamente como un susurro en el viento. «Tienes que decidir, o quedarte con ellos, o liberarte». El eco de su advertencia resonaba, llenando el aire de angustia. La muñeca se reía, su sonido un cruel contraste con el sufrimiento de Laura. «La verdad es un espejo, pequeña. No puedes cambiar lo que ves, aunque lo desees con todas tus fuerzas». Laura se sintió atrapada. A su alrededor, los rostros en las fotos comenzaron a girar, dibujando escenas de su infancia, cantos de juegos en el patio, risas entre lágrimas, y el último abrazo de su hermano antes de perderlo para siempre. «¡Basta!», exclamó, deseando con todas sus fuerzas cerrarse en banda ante aquella tortura. Pero una fuerza la impulsó hacia adelante, como una ola de agua revuelta. Tenía que descubrir qué había pasado realmente, qué secretos se escondían en cada fragmento de su memoria, pues ahí iba a encontrar la clave para romper las cadenas que la ataban a ese lugar. «¿Estás lista para recordar?», preguntó la muñeca con una voz viscosa. Saboreando el terror, la habitación comenzó a girar, y Laura supo que el momento de la verdad se acercaba, un descenso a lo más profundo de su dolor. Mientras daba un paso al frente, las sombras se agitaron con impaciencia, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Una nueva figura emergió de la oscuridad, temblando con el mismo dolor que había marcado su infancia, su madre. «No, no. ¿Por qué tú?». La angustia inundó a Laura al ver el sufrimiento reflejado en el rostro de esa mujer. No era pura y luminosa, como en sus recuerdos más felices. Ahora llevaba el peso de los secretos que la habían separado de su familia. Los ecos del pasado reverberaban a su alrededor. Las historias aún no contadas reclamaban su espacio. Y Laura se dio cuenta de que para romper el ciclo necesitaba más que valor, necesitaba perdonar. Pero, en ese instante preciso, el caos se intensificó. Un grito burlón de la muñeca resonó, retumbando en su cabeza. «¿Perdonar? Eso es solo lo que ellos quieren, lo que tú deseas». Y mientras estas palabras caían como un rayo en su mente, Laura supo que el siguiente movimiento podría cambiarlo todo. «Si quiero liberarme, tendré que enfrentar lo peor». Pero antes de que pudiera reaccionar, la habitación se dividió, abriendo un portal a un lugar desconocido. El tiempo se detuvo por un momento, y una risa profunda y acelerada se escuchó. «Bienvenida, Laura. La verdadera historia comienza ahora, y tú no puedes escapar». Y la pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba realmente preparada para lo que estaba por venir? El abismo la llamaba, y las sombras sonreían, mientras su corazón latía con fuerza. La sensación de ser arrastrada a través del portal fue como caer en un remolino oscuro. Laura se sintió perdida, atrapada entre el tiempo y el espacio, mientras un frío glacial la envolvía. La risa de la muñeca, cada vez más lejana, se convertía en un eco distante, pero pronto fue reemplazada por un murmullo sibilante que se enredaba en sus oídos. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un salón de aspecto familiar, aunque desprovisto
de la calidez que solía recordar. Las paredes estaban cubiertas de sombras, y cada esquina parecía esconder un secreto. Una mesa antigua, con marcas de un tiempo que se negaba a morir, estaba ocupada por objetos que una vez fueron significativos. Una muñeca, un reloj que había pertenecido a su abuelo, y una foto desvanecida de su familia. ¿Qué es este lugar?, murmuró, buscando una respuesta que no llegaba. Una respuesta que podría liberarla de este laberinto emocional. El aire se volvió más espeso. De repente, una figura se materializó ante ella. Era su madre, pero había algo diferente en su expresión. Su rostro mostraba un sufrimiento profundo y una desesperación palpable. Laura, siempre estuve aquí, susurró con una voz quebrada. Esto es lo que tú no puedes dejar ir. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Laura sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar, pero algo dentro de ella la frenó. Tenía que escuchar. No podía cerrar los ojos nuevamente. Los secretos son como sombras, comenzó su madre. Se alimentan del miedo y la ignorancia. Si no los enfrentas, crecen y se apoderan de ti. Laura respiró hondo. Recordaba las noches en que su madre se encerraba en su habitación, llorando. Recuerdos que nunca pudo comprender del todo. Explícame. ¿Qué pasó con Ramiro? Él no quería que supieras. La madre respondió, angustiada. Lo perdimos de una manera horrible. Fue un accidente, un descuido. Eso no es suficiente, gritó Laura, la desesperación brotando de su pecho. Dejaste que viviera bajo la sombra de tu dolor. Y ahora él sigue aquí, atormentándome. Necesito saber la verdad. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, atrapada entre el dolor y el arrepentimiento. La verdad siempre ha estado contigo. Debes buscarlo allá, en el pasado. Y justo cuando esos últimos susurros se desvanecieron, un repentino estruendo hizo eco en el lugar. Las sombras cobraron vida a su alrededor, conviviendo con viejos recuerdos. Laura se dio cuenta de que se encontraban en una versión distorsionada de su infancia, donde momentos aterradores se entremezclaban con vislumbres de felicidad. «No puedo ver esto», gritó, cubriéndose los ojos, pero las imágenes eran 1000 veces más potentes y claras. Su hogar en llamas, el llanto destrozador de su madre y la risa de Ramiro, todo mezclado. La muñeca apareció de nuevo, con una sonrisa que parecía reírse de su sufrimiento. «Te dije que hay un precio. ¿Estás lista para pagarlo?», resonó su voz de eco espeluznante, llenando cada rincón de la habitación. Laura se armó de valor. «¡Suficiente!», exclamó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada palabra la acercaba más a la verdad, y era consciente de que su futuro dependía de desenterrar el dolor del pasado. «Si esto es lo que debo enfrentar, lo haré. Muéstrame la verdad». En ese instante, los recuerdos se sacudieron, y la habitación giró en espiral. Una vibración desgarradora rasgó el aire a su alrededor, mientras la figura de su hermano comenzaba a tomar forma, pálida y triste, su voz penetrante como una espada. «¿Por qué no me salvaste, Laura?». Era la confesión que Laura jamás quiso escuchar, pero que quizás necesitaba. En un instante, se dio cuenta de que el verdadero horror no era la muñeca ni las sombras, sino la culpa que había arrastrado consigo. Y en la esfera de terror que la rodeaba, un nuevo grito desgarrador resonó. Las sombras se abalanzaban sobre ella con cada paso que daba, y la otra cara de la verdad estaba a punto de revelarse. Laura supo que el final estaba cerca, pero el costo podría ser más alto de lo que nunca había imaginado. Si deseas respuestas, estarás lista para perderlo todo, resonó la voz de la muñeca. Y en ese momento,
Un pensamiento aterrador se cruzó por su mente. Estaba preparada para sacrificar lo último que le quedaba. Laura se encontró atrapada en una espiral de emociones intensas. La vejeza de las sombras que la rodeaban se convertía en una angustiante presión que amenazaba con aplastarla. Sin embargo, había una chispa en su corazón que resistía, el deseo de liberarse de ese tormento. Los ecos de los gritos y susurros se entrelazaban con sus recuerdos, formando un mural de dolor en su mente. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, enfrentando a la muñeca con un desafío sutil en su mirada. Si la verdad me hará libre, la enfrentaré. No puedo vivir con esta agonía más tiempo. La muñeca sonrió, una expresión siniestra que le recorría el cuerpo. Así es, la verdad tiene un precio, y tú lo vas a pagar. Las sombras se agitaron, convirtiéndose en figuras que empezaban a rodear a Laura, cada vez más amenazadoras. Sus rostros eran máscaras de desesperación, reflejando el tormento que ella misma sintió, y el eco resonante de sus lamentos la empujaba al abismo. Entonces, un recuerdo emerge de la bruma oscura. El día en que su hermano desapareció, la culpa envolvía su mente como una telaraña pegajosa. Dejé que se fuera solo. La voz de su madre resonó en su mente. Nunca debí dejarlo salir aquella noche. Nunca lo debí dejar solo. Una revelación desgarradora la atravesó como un rayo. «No puedo perderlo todo de nuevo», gritó, sintiendo que su corazón latía con furia. Las sombras respondieron a su grito, angustiadas, resonando con sus propios anhelos. Pero en ese momento de desesperación, algo dentro de ella se encendió. En lugar de retroceder, dio un paso al frente, enfrentando a la muñeca. Si el precio es perderlo todo, entonces debo estar lista. Estoy lista para enfrentar la verdad. Y lo haré por mi hermano. La muñeca rió, su voz transformándose en un jolgorio sombrío. Entonces, que empiece el juego. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, una tormenta de recuerdos y emociones, rebosando como un mar en tempestad. Laura sintió que el suelo se desplomaba, y, con un giro vertiginoso, se vio inmersa en un torrente de imágenes. Se encontró en una habitación familiar. Risas cálidas y alegres llenaban el aire. Ella, sonriendo, y su hermano, pequeño y feliz, correteando. Pero las risas pronto se tornaron en llantos, mientras las imágenes se desvanecían. La habitación se oscureció, y la angustia se tornó palpable. «¡El fuego! ¡Deténganlo!», gritó su madre en medio de la confusión. Laura se sentía abrumada. El caos era real. Era el día más oscuro de su vida. La figura de su hermano, llamando por ayuda. Entonces, un rayo se deslizó en la distancia, y la memoria la persiguió, llevándola a lo que había jurado olvidar. «¡No! ¡No quiero ver esto!», suplicó mientras se cubría los ojos. Pero era demasiado tarde. La verdad abrazó su corazón como un torbellino. Desde el fondo de su mente, su hermano la miraba, su rostro lleno de puro pánico y dolor. «¿Por qué no me salvaste, Laura? ¿Por qué?». El dolor resonaba en su pecho. Lo siento tanto». Lloró, sintiendo lágrimas brotar de sus ojos, inundando la habitación con su tristeza. En ese instante, una claridad iluminó su mente. Era su miedo el que había alimentado esas sombras, el peso de sus decisiones que la mantenían prisionera. «Ramiro, tú siempre lo supiste», susurró, comprendiendo que él había tratado de advertirle sobre las consecuencias de su ocultamiento. «Debo liberar su espíritu. Él no merece sufrir por mi culpa». La muñeca a su lado se volvió un chispazo oscuro. «Y para ello, deberás enfrentar las consecuencias de tu verdad». Laura respiró hondo, un nuevo sentido de determinación surgiendo dentro de ella. «Yo lo haré. Estoy lista». Con valor se giró. «Ya no más miedos. Voy a liberar a mi hermano».
Las sombras comenzaron a retraerse por un momento. La muñeca quedó en silencio, observando. Entonces, enfrentando el abismo, Laura dejó escapar un grito. ¡Suéltame! Yo elijo dejarlo ir. No más secretos. Un ruido ensordecedor resonó en la atmósfera, como si el mismo universo hubiera escuchado su declaración. Las sombras se dispersaron, llenando el aire con un susurro que parecía una canción de liberación. La presencia de su hermano se hizo más palpable, acercándose, rodeándola con amor. «Gracias por no olvidarme, hermana», dijo su voz, suave como un susurro de luz. «Siempre estuve contigo». A medida que esa conexión florecía, la muñeca tembló de rabia, pero ella ya no tenía poder. Laura sintió que el deseo de sanar su alma se hacía más fuerte, y en el proceso, los recuerdos comenzaron a desvanecerse. El pasillo oscuro se tornó en luz, y la casa pareció vibrar en una armonía de paz. Laura pudo sentir el peso de las sombras alejarse, mientras el abrazo de su hermano la envolvía. «Siempre serás mi hermana. Estoy aquí. Siempre lo estaré». De repente, la risa de la muñeca se tornó en un grito agonizante, y el eco de su poder se desvaneció. Laura sintió que su corazón se liberaba de esa carga. Al soltar el dolor, purificó su alma. Cuando volvió a abrir los ojos, la muñeca había desaparecido junto con todas las sombras. Estaba sola, en su casa, con la luz de la mañana colándose a través de las ventanas. Sintiéndose ligera, su pecho se llenó de esperanza. Había enfrentado sus demonios, enfrentado la verdad, y ahora podía comenzar de nuevo. Y mientras observaba por la ventana, sintió que las sombras se desvanecían por fin. Su historia había sido contada, y sus secretos liberados. Con una sonrisa en su rostro, Laura comprendió una poderosa lección. El verdadero liberarse no solo se encontraba en descubrir lo oculto, sino en abrazar el amor que siempre había estado allí, esperándola. El pasado era parte de ella, pero no definiría su futuro. Seguiría adelante, con la luz de su hermano, guiando cada uno de sus pasos, siempre en su corazón. Es hora de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán al borde del asiento. Dales al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más horripilantes relatos lleguen a quienes los aman. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Queremos saber cómo te hizo sentir. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.